Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Momentos donde miras hacia atrás y ves un cementerio de sueños rotos, de años que se desvanecieron como humo, de promesas que nunca llegaron a cumplirse. Te levantas cada mañana cargando el peso de lo que pudo haber sido y te preguntas si acaso Dios se olvidó de ti, si tu nombre fue borrado de su libro de memorias. Pero permíteme llevarte esta noche a una verdad que puede sacudir los cimientos de tu desesperanza. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios hace una promesa que desafía toda lógica humana. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta no es una promesa vacía susurrada al viento. Es el rugido del Eterno declarando que Él tiene el poder de devolver lo que el tiempo devoró. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, desde la oscuridad de una celda nazi, escribió algo que debería estremecernos. Dios no es solo el Dios del presente, sino el Señor del tiempo mismo. Para Él, restaurar no significa reparar algo roto, sino crear algo completamente nuevo desde las cenizas de lo que fue destruido. Si me estás escuchando desde cualquier rincón de este mundo, desde tu soledad, desde tu dolor, desde esa habitación donde guardas tus sueños muertos, quiero que sepas que este mensaje no llegó a ti por casualidad. Déjame un comentario y dime desde qué país me escuchas, porque necesito saber que no estás solo en esta búsqueda de restauración. Y si sientes que estas palabras tocan algo profundo en tu alma, suscríbete, porque juntos exploraremos los misterios más profundos de la fe. La restauración divina no funciona como la reparación humana. Cuando un hombre arregla algo roto, simplemente regresa las cosas a su estado original. Pero cuando Dios restaura, Él no devuelve lo que era. Él crea algo que nunca antes existió. Es la diferencia entre remendar una vasija agrietada y forjar una completamente nueva desde el barro virginal. Piensa en Job, ese hombre cuya historia resuena en los rincones más oscuros del sufrimiento humano. No solo perdió sus bienes, sus hijos, su salud. Perdió años sentado en ceniza, rascando sus llagas con un tiesto, mientras sus amigos lo bombardeaban con teologías vacías que sonaban como martillazos en su alma herida. Años donde cada amanecer era una carga y cada respiración un acto de resistencia contra la desesperación. Pero escucha esto con atención. Cuando Dios restauró a Job, no le devolvió exactamente lo que había perdido, le dio el doble. En el libro de Job, capítulo 42, versículos 10 al 17, leemos: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y después de esto vivió Job 140 años. ¿Notas el patrón? Dios no se contentó con devolverle lo perdido. Lo multiplicó. Porque la matemática divina opera bajo principios que desafían nuestra lógica terrenal. Donde nosotros vemos pérdida irreversible, Él ve semillas de abundancia futura. Pero aquí está el misterio que pocos comprenden. Los años que Job pasó en ceniza no fueron desperdiciados. Fueron inversión. Cada lágrima derramada era una ofrenda. Cada noche de insomnio era una vigilia sagrada. Cada pregunta gritada al cielo vacío era en realidad una oración que Dios estaba tejiendo en el tapiz de su propósito eterno. Tus años perdidos no son basura cósmica, son el abono donde Dios está cultivando algo que tu mente limitada aún no puede concebir. Esos años de sequía espiritual, esos años donde tus oraciones parecían rebotar contra el techo, esos años donde caminaste por valles tan profundos que casi perdiste la memoria de la luz, todos ellos están siendo transformados en este mismo momento en la alquimia divina. Hay algo perturbador en la forma en que Dios maneja el tiempo. Nosotros vivimos prisioneros de la cronología lineal, midiendo nuestras vidas en calendarios y relojes, aterrorizados por cada minuto que pasa,
sin que nuestros sueños se materialicen. Pero Dios habita en el Kairos, el tiempo sagrado donde un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando Dios decidió sacar a los israelitas de Egipto, no lo hizo inmediatamente. Los dejó 400 años en esclavitud, 400 años de lamentos, de espaldas quebradas bajo el látigo, de niños ahogados en el Nilo. Generaciones enteras nacieron y murieron sin ver la promesa cumplida. ¿Acaso Dios se había olvidado? ¿Acaso sus oídos se habían vuelto sordos al clamor de su pueblo? En el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24, encontramos una frase que debería estremecernos. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó, como si hubiera estado distraído por 4 siglos, como si de repente hubiera despertado de una siesta divina y hubiera exclamado: «Ah, sí, mi pueblo está sufriendo». Pero esa traducción traiciona el misterio. En hebreo, acordarse no significa recordar algo olvidado, significa actuar en el momento perfecto, cuando todos los elementos del plan divino convergen como las piezas de un rompecabezas cósmico. Dios no se había olvidado durante 400 años. Había estado preparando la liberación más espectacular de la historia. Cada lamento de los israelitas era una nota en la sinfonía que Dios estaba componiendo. Cada lágrima era un ingrediente en la poción de libertad que estaba destilando en los laboratorios celestiales. Cuando llegó el momento, no solo los liberó, los sacó con mano poderosa y brazo extendido, cargados de las riquezas de Egipto, convertidos en una nación que haría temblar a las potencias mundiales. Tus años de cautiverio no han sido desperdiciados, han sido fermentación. Como el vino que necesita años en la oscuridad de la bodega para alcanzar su sabor más exquisito, tu alma ha estado madurando en la penumbra del dolor. Cada año que creíste perdido ha sido en realidad una estación de preparación. Dios no ha estado dormido, ha estado trabajando en las sombras, orquestando una liberación que será tan espectacular que eclipsará todo lo que hubieras podido imaginar en tus sueños más audaces. El profeta Isaías capturó esta verdad cuando escribió en el capítulo 61, versículo 3, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. ¿Ves el patrón? Dios no quita la ceniza para dejarte vacío, la reemplaza con gloria. No elimina el luto para dejarte neutral, lo transforma en gozo. Cada elemento de tu dolor está siendo alquimizado en este momento. Tus lágrimas son las semillas de tu futuro júbilo. Pero hay algo más inquietante aún en esta dinámica divina de restauración. Dios a menudo usa precisamente aquello que nos destruyó como el instrumento de nuestra reconstrucción. Es como si tomara el martillo que quebró nuestra vasija y lo usara para esculpir nuestra obra maestra. José comprendió esto de una manera que todavía nos resulta difícil de digerir. Vendido por sus propios hermanos, traicionado por la esposa de Potifar, olvidado por el copero del faraón, 13 años en prisión, 13 años donde sus sueños parecían más una burla cruel que una promesa divina. Cada mañana despertaba entre rejas, recordando aquellos sueños donde las gavillas se inclinaban ante él, donde el sol, la luna y las estrellas le rendían reverencia. Puedes imaginar la tortura psicológica, tener una visión tan clara del destino y ver cómo la realidad se burlaba de ella día tras día. Sus hermanos libres, él encarcelado, sus hermanos prósperos, él sirviendo a criminales. Cualquier persona razonable habría concluido que Dios se había equivocado de destinatario. Pero cuando finalmente llegó su momento, cuando el faraón despertó sudando por sueños que nadie podía interpretar, José no solo fue liberado, fue catapultado al segundo lugar más poderoso de Egipto. Y aquí viene la revelación que debería sacudir tu teología. Todo lo que había sufrido se convirtió en su calificación para el destino. Los años en la casa de Potifar
le enseñaron administración. Los años en prisión le enseñaron liderazgo entre los desesperados. Los años de soledad le enseñaron a escuchar la voz de Dios sin distracciones. Cada herida se había convertido en una habilidad. Cada traición había forjado su carácter. Cada lágrima había sido una inversión en su futuro. Cuando finalmente se reveló a sus hermanos, sus palabras resonaron como trueno en el desierto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, dice en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Esta no era resignación, era revelación. José había descubierto que Dios es un maestro del jiu-jitsu espiritual. Usa la fuerza de tus enemigos contra ellos mismos. Cada golpe que intentaron darte se convirtió en impulso hacia tu destino. Cada puerta que te cerraron violentamente en la cara estaba redirigiendo tus pasos hacia la puerta correcta. Tus sueños no murieron cuando fueron traicionados. Fueron enterrados para poder resucitar con poder sobrenatural. Como la semilla que debe morir en la oscuridad de la tierra para convertirse en árbol, tus visiones han estado germinando en el subsuelo de tu dolor. Y cuando finalmente broten, no serán los sueños frágiles de tu juventud, sino robles gigantescos cuyas raíces han sido fortalecidas por años de resistir las tormentas subterráneas. La traición que te quebró está siendo utilizada por Dios para quebrarte abierto, para que puedas contener una bendición más grande de la que jamás hubieras podido albergar en tu estado original. Tus enemigos no saben que han estado trabajando para Dios sin saberlo. Han estado construyendo tu trono mientras creían que cavaban tu tumba. El tiempo de Dios es como una sinfonía que solo puede ser apreciada cuando llega al final. Mientras la orquesta toca, algunas notas parecen discordantes, algunos silencios parecen eternos, algunos crescendos nos ensordecen y algunos diminuendos nos dejan en una quietud inquietante. Pero cuando la última nota resuena y el eco se desvanece en el silencio, comprendemos que cada elemento, incluso los más perturbadores, era necesario para la belleza del conjunto. El rey David lo entendió cuando escribió en el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. No dice que el lloro es opcional o que la noche es un error. Dice que la noche durará, pero que inevitablemente será seguida por la mañana. Tu noche ha durado lo que tenía que durar. Ni un día más, ni un día menos. Dios no es sádico, no prolonga el sufrimiento por placer, pero tampoco es impaciente. No acorta los procesos porque nosotros nos desesperemos. Él sabe exactamente cuánta presión necesita el carbón para convertirse en diamante, cuánto calor requiere el oro para purificarse, cuánta oscuridad necesita la semilla para brotar con fuerza. Hay una diferencia crucial entre los sueños que Dios restaura y los sueños que nosotros tratamos de resucitar por nuestros propios medios. Nuestros intentos de resurrección son como la necromancia. Pueden hacer que algo se mueva, pero nunca que tenga vida verdadera. La restauración divina, en cambio, no trae de vuelta lo que murió. Crea algo completamente nuevo que lleva el ADN de lo eterno. Cuando Lázaro salió de la tumba, no era simplemente el mismo hombre que había muerto 4 días antes. Era alguien que había atravesado la muerte y había regresado como testimonio viviente del poder de resurrección. Sus años no fueron devueltos, fueron transformados en una declaración profética de que la muerte no tiene la última palabra. Tus sueños que resurgen ahora no serán los mismos que enterraste. Serán versiones glorificadas, transfiguradas por el poder de aquel que hace nuevas todas las cosas. Llevarán las cicatrices de la crucifixión, pero también el resplandor de la resurrección. La restauración ya comenzó. Mientras escuchas estas palabras, mientras tu espíritu resuena con estas verdades, las ruedas de la restauración divina ya están girando.
Dios no espera a que tengas fe perfecta para comenzar su obra. Él obra para que puedas tener fe. En este momento, en algún lugar del universo invisible, tus años perdidos están siendo alquimizados en años de abundancia. Tus lágrimas secándose en el altar celestial están siendo transformadas en ríos de gozo que pronto brotarán de tu interior. Tus sueños muertos están siendo revestidos de carne y hueso en los talleres de la eternidad. No tienes que entender cómo, no tienes que ver el proceso, no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que permanecer en la expectativa sagrada de quien sabe que el Dios que comenzó la buena obra en ti, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Tus años perdidos no fueron perdidos, fueron invertidos. Tus sueños incumplidos no están muertos. Están durmiendo el sueño de la semilla que pronto despertará convertida en bosque. La restauración no es solo una promesa, es una realidad que ya está en movimiento. Y tú, que has resistido la noche más larga, estás a punto de conocer la mañana más gloriosa. Si este mensaje tocó algo en lo profundo de tu alma, compártelo con alguien que necesite recordar que Dios no ha terminado con su historia. Suscríbete para seguir explorando juntos estos misterios sagrados que transforman el dolor en propósito y las ruinas en palacios. El Dios de la restauración no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando.